Para el día de hoy tenemos una sesión que tiene como objetivo que nosotros podamos repasar un poquito lo que ha sido las primeras semanas de actividades, retomar un poquito cuáles fueron los temas más importantes que tratamos y también hablar sobre un tema adicional, así como resolver algunas dudas que pudieran tener todavía al momento, ¿sale? Y otras cosas que ya iremos platicando sobre el transcurso de la sesión. Entonces, la materia, como se recuerdan, es autogestión del aprendizaje. Estamos en la carrera de control de calidad. Ya algunos ya me van a ir reconociendo. Ingeniero Alfredo Hipólito. Trabajo para ustedes en control de calidad especialmente y a lo mejor después nos vamos a volver a encontrar, espero que ya en otras condiciones. ¿Vale? Vamos a empezar. El curso eh, en su primera unidad trata de autorregulación del proceso de aprendizaje. Aquí hay que hablar de algo interesante. Eh, Todavía no les han entregado sus libros de texto. Entonces, es importante que en cuanto tengamos los libros de texto, vamos a ir adaptando las actividades para darle uso a ese material que es muy valioso, es muy útil para nosotros. Ahorita, como no lo tenemos, pues yo les estoy incorporando ciertos materiales para que procesen la información, para que la estudien, para que hagan algo con eso o realicen más bien las actividades con eso, además de agregarles algunos videos y algunos otros materiales que yo me he tomado la oportunidad de elaborar para ustedes, como en la última actividad, donde en vez de darles una lectura, les doy un audio en el cual pues ahí se comenta el contenido, tratando de que todos los medios posibles que hay para recibir la información, pues sean los más adecuados para ustedes, ¿ok? ¿Sí alcanzan a ver todos la presentación? ¿Sí se ve? Sí, Ok, bien. Entonces vamos a continuar. Gracias. La primera actividad trataba acerca de nuestros atributos personales, ¿no? Ahí trata principalmente que los atributos personales son las cualidades que tenemos todos como personas. Comprenden lo que es la aptitud. Ahorita vamos a ir comentando cada una de ellas. Comprende lo que es la aptitud, la actitud, la habilidad, el conocimiento y los hábitos y valores. Todos contamos con ciertas características de nuestra forma de ser que representan o que se pueden considerar como estos tipos de atributos, con estos nombres, con esta clasificación. Por ejemplo, la aptitud significa ser capaz, ser apto para hacer algo, es decir, tener las condiciones adecuadas para realizar una actividad. La aptitud tiene que ver con nuestras habilidades y capacidades para realizar algo. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué tan apto soy para liderar un equipo de trabajo? Entonces, esas son aptitudes, es decir, son las acciones que yo puedo realizar que no me cuestan trabajo, que yo sí puedo hacerlas, ¿ok? Por otro lado está la actitud. En la actitud, eso tiene que ver con la conducta, con el comportamiento hacia las cosas o hacia las situaciones. Entonces, eh, yo puedo tener ciertas aptitudes, ¿sí? Para algunas cuestiones y, ok, puedo tener aptitud para ciertas cosas y, permítame que me están mandando mensajes. Aquí se supone que la sala los debe admitir a todos, pero pues ya le di, ok, ahí bien.
Entonces le decía, la actitud tiene que ver con la conducta, con cómo actuamos ante diferentes circunstancias. Eso es importante. Entonces, tiene que ver con si cuando asumimos alguna responsabilidad o cuando realizamos alguna tarea, esta actividad o tarea, nosotros la enfrentamos con la actitud adecuada, es decir, de manera responsable, de manera cordial, agradable o enojados, o etcétera, ¿no? Esa es la actitud. Por otro lado, están las habilidades, es decir, las destrezas que tenemos para realizar ciertas cosas o para enfrentar ciertas circunstancias. Habilidades para discutir, habilidades para comunicarnos, habilidades para resolver conflictos. Otro de nuestros atributos es el conocimiento, es decir, lo que somos capaces de aprender y conservar en nuestra mente como algo ya aprendido, es decir, como un conocimiento. Es decir, lo que sé hacer y lo que sé en cuanto a conocimientos generales, ¿sale? Es decir, yo puedo conocer mucho de historia, ¿sí? Ese es mi conocimiento, es algo que yo adquirí por diferentes medios, mediante la experiencia, porque me lo contaron otros, porque yo lo aprendí, por leer, por ir a la escuela, etc. Y por otro lado están los hábitos. Estos hábitos tienen que ver con nuestras acciones que realizamos cotidianamente, que algunas de ellas ya las hacemos incluso sin pensarlas, sin planearlas. Tenemos diferentes tipos de hábitos. Algunos son de carácter positivo, como a lo mejor el hábito de alimentarme sanamente, el hábito de practicar deportes, los hábitos de higiene personal, cepillarme los dientes, bañarme, etcétera. Estos son buenos hábitos. Pero también en ese punto encontramos los malos hábitos, que si fumar, que si beber, que si eh, acostumbrar a estar mucho tiempo en la calle con amigos, etcétera. Esos son, de repente son hábitos que no son productivos para nosotros, que a lo mejor nos quitan más de lo que nos dan, ¿ok? Como personas estoy hablando. Y finalmente están las cuestiones que tienen que ver con los valores. Cuando hablamos de valores, estamos hablando de todas esas cuestiones que nos enseñan en nuestra casa. El respeto a los mayores, la honestidad, ¿sí? El respeto, la honestidad, la puntualidad, ¿sí? Algunos de esos valores importantes que son los valores humanos. Entonces, allá en su texto, ya en su tarea, pues de todo eso se menciona, se habla de todo eso. Y ustedes tuvieron la tarea o la actividad de analizar la lectura y de obtener toda esta información directamente de su libro de texto para poderla entender y poderla procesar. Okay. Entonces, esto es en cuanto a atributos personales. Bueno, después vimos, ahí mismo viene un ejercicio de autoconocimiento. Una vez que yo identifico cuáles son mis aptitudes, también puedo yo saber, si en cuáles de ellas soy mejor que en otras. En esas que yo soy mejor, voy a determinar qué son mis fortalezas. Es decir, cuáles son mis fortalezas como persona en función de mis atributos personales. Es decir, mis fortalezas es que soy apto para los deportes, ¿sí? Es decir, no me cuesta trabajo ningún deporte. Lo practico y lo entiendo y lo domino. Mis actitudes es que siempre soy positivo,
Siempre estoy contento, soy muy tolerante con la gente. Esas son mis actitudes en cuanto a mis fortalezas. Y mis valores, pues que soy muy responsable, esa es una fortaleza. Y así puedo yo ir identificando mis fortalezas en función de esos atributos. ¿Cuáles pudieran ser mis debilidades? Ah, pues mis hábitos. No tengo el hábito de organizar mi tiempo para el estudio o para dedicarlo a la escuela. Pues es una debilidad. ¿Por qué? Pues porque no es algo que no tengo bien desarrollado, que ni siquiera lo hago. Esa es una debilidad. Oportunidades, pues es todo aquello en lo que yo creo que cuento ahora, pero que puedo mejorar, ¿sí? ¿Qué cosas cuáles son mis oportunidades? Ah, pues oportunidades de conocimiento. ¿Por qué? Pues porque si yo estudio algo que me interesa o me involucro en realizar cosas positivas, pues obviamente voy a incrementar mi conocimiento. Valores. A lo mejor si yo practico un deporte de manera formal, puedo mejorar mis valores como trabajo en equipo, tolerancia, liderazgo, etcétera. Entonces esas son mis oportunidades, son cosas que yo puedo hacer para mejorar algunas de estas, algunos de mis atributos. Luego están las amenazas. Son aquellas cuestiones que si yo no remedio, que si yo no, que es que me pueden a mí poner en una situación difícil o complicada en la vida. ¿Cuáles serían mis amenazas? Bueno, por ejemplo, los malos hábitos, fumar, beber, no estudiar, tener un mal carácter, ¿sí? Ser irresponsable, etcétera. Esas son mis amenazas, son cosas que yo debo de identificar en mí, en mi persona. Yo mismo no le voy a preguntar a nadie que me diga cuáles son. Yo mismo debo de hacer este autoanálisis, por eso se llama autoconocimiento. A la hora de que yo planteo mis fortalezas, mis debilidades, mis oportunidades y mis amenazas, en ese momento yo estoy conociéndome un poco más, realmente ordenando mis ideas para saber cuáles son mis oportunidades y mis amenazas y también mis debilidades para empezar a plantearme objetivos para superarme. El autoconocimiento nos debe llevar a una cosa nada más: autosuperación. Es decir, ser mejores cada día, buscar siempre ser mejores cada día. Entonces, eh, en lo siguiente que trabajamos fue los conceptos de autoaprendizaje. Estamos en esta sesión donde estamos recuperando la información, es decir, algo que ya hicimos, lo estamos repasando para darle orden y cambios cognitivos, es decir, cambios en nuestra manera de razonar y de pensar. También cambios emocionales y obviamente psicomotores, es decir, cambio toda mi forma de ser, mi forma de manejar mis emociones y incluso mi forma de expresarme corporalmente. ¿Sí? Todo eso cambia. Este proceso de aprendizaje se va a dar de diferentes formas. Se va a dar mediante la observación, es decir, yo puedo aprender observando a otros o también observando eh, algún fenómeno en particular y tratar de obtener información de él para conocerla y dominar de qué se trata, ¿sí? Entonces, yo aprendo por observación. Alguien me enseña cómo cómo dibujar o cómo escribir una letra y yo copio lo que observé, ¿vale? También aprendemos por experiencia y principalmente en cuestiones emocionales. Algo que me pasó anteriormente, lo guardo en mi mente, ¿sí? Para poder, cuando se presente una circunstancia similar, yo ya tenga conocimiento de qué sí debo hacer y qué no debo hacer.
Aprendo por experiencia, ¿sale? Algo que me pasó en el pasado y que fue negativo, pues voy a tratar de protegerme para que no me dañe. Algo que me pasó que fue positivo, pues voy a tratar de que se repita cuando se presenten las situaciones, ¿sí? Entonces, también aprendo por la experiencia. También aprendo mediante el razonamiento, es decir, observando, conociendo y pensando en las cosas positivas, negativas o las cosas útiles o inútiles que me puede dejar el conocimiento, algo que yo esté observando o algo que yo esté aprendiendo. Entonces, mediante el razonamiento yo puedo también aprender y obviamente mediante la educación, es decir, esta manera formal, organizada de contenidos mediante el trabajo de el maestro o quien te enseñe, ¿sí? Que no necesariamente es un maestro, nosotros aprendemos de toda la gente, tanto cosas buenas como cosas malas. Pero la educación, vamos a entenderla, que es eso que aprendemos mediante la transmisión de conocimientos, de ideas. Y en educación vamos a incluir las cuestiones que tienen que ver desde la familia. Yo cuando hablo de educación, estoy hablando de esa educación que no viene en los libros, esa educación que viene de la observación, la experiencia, el razonamiento acerca de las cosas de la vida que aprendemos en la familia, en la casa. Entonces, educación tiene que ver con, para mí, con valores. Y la otra es el estudio. Ahí sí, hay que ir a los libros, hay que ir a las ciencias, hay que ir a las artes, a las ciencias sociales, a las ciencias naturales, al español, al inglés, las matemáticas. Eso es el estudio, hay que estudiar un tema específico, ¿sí? Y ahí ya vamos a otro nivel distinto. También el aprendizaje tiene que ver con conductas o comportamientos. Es decir, una persona con un nivel de aprendizaje y de conocimiento alto, pues tendrá conductas diferentes a alguien que no los tiene. Entonces, eso es muy importante en la sociedad, eso es muy importante. Posteriormente están los atributos humanos, que ya también los identificamos y que todos ellos entran en juego en este concepto de aprendizaje. Y obviamente el conocimiento son todas aquellas cosas que hay por aprender. Es decir, los conceptos, las ciencias, las artes, todo lo que existe para que nosotros lo incorporemos a nuestra persona como un aprendizaje, ya sea por observación, por experiencia, por razonamiento, en la educación de nuestras casas o por estudios. Eso también es parte de estos cambios que nosotros vamos a ir eh, recibiendo, ¿sí? Y que además nosotros debemos de ir demostrando con nuestras conductas, mejorando nuestros atributos humanos. ¿Para qué? Para ser mejores personas. Y obviamente incrementando nuestra capacidad intelectual al tener cada vez más conocimiento sobre todas las cosas de la vida. ¿Sí? No solamente de mis materias, sino también de la sociedad, también de la naturaleza, etcétera. Entonces, eso es aprendizaje. El concepto de autogestión de aprendizaje, que era parte de esa actividad, también lo tenemos que descomponer. Es decir, cuando hablamos de la palabra auto, de autogestión, cuando hablamos de auto, estamos hablando que es algo que se desarrolla por sí mismo, ¿sí? Es decir, hacerlo por uno mismo. Cuando hablamos de gestionar, estamos hablando de estas etapas de proceso que implican planear, es decir, pensar antes de hacer las cosas, cómo las podemos hacer. Está la fase de implementar todo lo que yo planeé, empezar a llevarlo a cabo. Está la fase de controlar, es decir, vigilar que tenga yo todo lo necesario para realizar la actividad que yo planeé.
y que yo estoy implementando. Posteriormente está la parte de evaluar, medir si lo que yo planeé se realizó de acuerdo a lo planeado y qué tan bien o qué tan mal salió el resultado. Y finalmente, todo lo que ya vimos en la lámina anterior, el aprendizaje, es decir, todo este proceso, ¿sí? Todo ese proceso que tiene que ver con adquirir conocimientos, mejorar nuestros atributos humanos y todo lo que ya analizamos en esta lámina anterior. Entonces, autogestionar el aprendizaje es que nosotros mismos seamos capaces de planear, implementar, controlar y hasta evaluar lo que aprendemos, ¿sí? Entonces, aquí ya no le podemos echar la culpa a nadie. El aprendizaje es una cuestión personal. El aprendizaje es una cuestión individual. Es algo privado, es algo de cada uno de nosotros. ¿Sale? Entonces, entendiendo esto, vamos a nosotros, a este curso, lo que pretende es, primero, que seamos conscientes de qué es esto, qué es aprender, cómo aprendemos, ¿sí? Y a partir de ahí empezar a aplicar la autogestión, es decir, conociéndonos, este autoconocimiento, conociéndonos nosotros mismos, vamos a ser capaces de poder autogestionar nuestros propios y muy personales formas de trabajar y de aprender, ¿sale? Si el objetivo es la superación personal, tenemos que desarrollar esto de autogestión del aprendizaje. Ahora, decíamos, todos aprenden, hay diferentes tipos de aprendizaje. Hay aprendizajes en los cuales nosotros somos conscientes que estamos aprendiendo, como el aprendizaje explícito. A veces viene el aprendizaje implícito, aquel que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos aprendiendo. Es decir, no me doy cuenta cómo aprendí, ni me acuerdo cómo aprendí a hablar, cómo aprendí a caminar, no me acuerdo. Fue un aprendizaje implícito, lo voy haciendo conforme voy creciendo. El aprendizaje explícito es esto que estamos haciendo. Ustedes saben que hay un objetivo por el cual estamos reunidos, que es aprender algo diferente, algo nuevo, ¿sí? Está el aprendizaje asociativo, cuando lo que yo aprendo lo relaciono con alguna circunstancia, ¿sí? Es decir, aprender a comportarme en la escuela, aprender a comportarme en la calle, aprender a comportarme en mi casa. Esto es un aprendizaje asociativo porque yo me voy a comportar de acuerdo a la circunstancia en la que yo me encuentre. En eso es como un ejemplo. Aprendizaje significativo es aquel que una vez que yo lo adquiero, lo voy a ocupar para cosas de la vida cotidiana. Es algo que me va a servir, ¿sí? Es algo que que tiene una utilidad. Nosotros buscamos que en este curso ustedes tengan aprendizaje significativo en autogestión del aprendizaje, es decir, que lo que aquí aprendan les sirva para utilizarlo posteriormente. El aprendizaje cooperativo, el aprendizaje colaborativo, es lo que antes nos decían, trabajo en equipo. Son diferentes, ¿sí? El aprendizaje cooperativo es donde todos nos repartimos el trabajo a realizar. Pero el aprendizaje colaborativo es donde todos aportamos hacia la actividad a realizar como si cada uno la hiciera por sí mismo y ya después colaborando se van determinando qué es lo que se debe de quedar de la actividad. Son dos formas, es difícil distinguirlas porque parecieran que son lo mismo, pero ojalá y tengamos la oportunidad de diferenciarlos. Si no, el propio texto nos indica cuáles son las diferencias entre uno y otro. El aprendizaje observacional, cuando yo observo cómo se realizan las cosas y después las llevo a cabo. El aprendizaje experiencial, que es cuando yo aprendo mediante la experiencia, el paso del tiempo, la vida y lo que me va dejando esas experiencias. El aprendizaje activo, que es cuando yo soy
parte crucial del aprendizaje. Yo lo realizo las actividades físicamente, yo diseño todo lo que voy a procesar y cómo lo voy a procesar. Ese es un aprendizaje activo donde yo, el individuo, es la parte central del proceso de aprendizaje. El aprendizaje memorístico, cuando yo obviamente memorizo la información, como cuando canto una canción, como cuando recito un poema. Entonces, ese es el aprendizaje memorístico. El aprendizaje receptivo, que es cuando yo soy el único, como estamos ahorita, yo estoy activo y ustedes están receptivos. Simplemente consiste en recibir por todos sus sentidos, la vista, el oído, etcétera, recibir la información. Y el aprendizaje emocional, todas aquellas experiencias que tienen un impacto en nuestras emociones. Aprender a manejar mis emociones, a no ser tan violento, a no ser a no dejarme de los demás, a saber resolver conflictos, sin enojarme, sin agredir. Esto es aprendizaje emocional. Entonces, hay muchos tipos de aprendizaje. Todos ellos son útiles para nosotros y todos ellos los debemos de conocer, los vamos a experimentar en algún momento de nuestra vida de estudiantes. ¿Vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Manifiéstense. No. No. Bueno, ok, entonces vamos a parar este bloque, así le llamo. Entonces cerramos y nos volvemos a conectar inmediatamente para que no se nos corte la transmisión.